acepto. Bueno, buen día para todos y todas. En realidad, buenas tardes ya. Hoy vamos a dar comienzo a la actividad titulada Cobro Internacional de Alimentos y tenemos dos magníficas disertantes. Esta es una actividad organizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados en conjunto con el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Así que es un gusto darle la bienvenida a esta charla que va a versar sobre una temática que es muy requerida, ¿sí? En el Instituto tanto de la FACA como de Moreno nos consultan mucho acerca de procesos de alimentos que tienen cierta internacionalidad y me pareció muy propicio convocar a las dos más grandes especialistas en esta área que me gustaría ahora presentar. Bueno, la licenciada Mariana Franco actualmente es responsable a cargo de la cooperación internacional en materia civil de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales, Ministerio de Justicia de la República Argentina, que es la autoridad de aplicación de acuerdo a la Convención de Nueva York para la obtención de alimentos en el extranjero de 1956 y de convenios bilaterales con la República Oriental del Uruguay sobre diligenciamiento de exhortos. Bueno, ha hecho un carrerón en el Ministerio de Justicia, ha sido jefa de departamento, asesor especializado, tiene un súper currículum. La licenciada Mariana Franco, gracias por No, aceptar esta gracias, gracias. invitación. Y también tengo que presentar a la doctora Mariela Rabino, que es profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración en distintas universidades, es directora del Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y es vice de ese mismo instituto en el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, además de ser miembro de ADI y ASADIP y ser miembro de la Comisión de Juristas para la Integración Regional y la Comisión de Expertos para Cancillería en materia de Derecho Internacional Privado, entre otros muchos antecedentes. También gracias, Mariela, por aceptar la invitación. Nos hemos estructurado de este modo. Va a arrancar la licenciada Mariana Franco contando sobre la práctica y las especificaciones teóricas del procedimiento de acuerdo a la Convención de Nueva York, y luego va a seguir Mariela con otros convenios y la fuente interna en materia de alimentos. Así que las dejo en manos de las disertantes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecerte especialmente a vos, Eloísa, por la convocatoria, a la FACA, bueno, y a a todo el público presente online hoy. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Un placer compartir este espacio que me posibilita hablar de los reclamos internacionales de alimentos, de la Convención de Nueva York para la obtención de alimentos en el extranjero de 1956, aprobada por Ley 1756, que es el instrumento a través del cual se canalizan mayoritariamente los reclamos internacionales de alimentos cuando una de las partes se encuentra en el extranjero. Y bueno, y la idea es hacer un aporte desde la experiencia práctica, es decir, desde el rol de autoridad central que le compete al Ministerio de Justicia, que a través de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales es el área con competencia en la tramitación de este tipo de solicitudes. Y bueno, ministerio en el que vengo trabajando con este tema hace ya unos cuantos años. Entonces, un poco la idea es contarles cómo es la aplicación de la convención, qué posibilidades ofrece, cuáles son los beneficios, cuál es el alcance, compartir algunas buenas prácticas y bueno, y en definitiva darles algunas herramientas que les permitan encarar o les resulten útiles al momento de encarar los reclamos internacionales de alimentos, ¿no? Especialmente en un contexto internacional de globalización en el que hay una movilización, es decir, muy amplia de las personas, es decir, es muy habitual el desplazamiento y que se migre
a otros estados, que se instalen en otros estados, y bueno, y esto genera consecuencias en las relaciones de familia que también se internacionalizan, es decir, al emigrar y generar nuevos vínculos y nuevas situaciones, desarrollar la vida en otras áreas, en el momento que aparece un conflicto de esa relación de familia, como puede ser la necesidad de hacer un reclamo de alimentos contra el padre de los hijos que se ha ido a vivir a España y estando nosotros en Argentina, bueno, ahí aparece una dificultad. Es decir, la dificultad es que con las herramientas disponibles para los casos de tramitación interna, nos encontramos con trabas para hacer las notificaciones, para obtener las medidas de prueba, para solicitar la ejecución de sentencia, bueno, un montón de elementos que dificultan, digamos, esa posibilidad de acceder a la justicia en el extranjero y de que se haga efectivo el cumplimiento del derecho alimentario, ¿no? Cada vez son más frecuentes estos casos de alimentos internacionales en los que las partes demandante y demandada están residiendo en distintas jurisdicciones, con ordenamientos normativos distintos. Y bueno, y ahí es cuando aparecen las dificultades de carácter legal o de carácter, de carácter legal y de carácter práctico para poder iniciar ese reclamo. Es decir, se ha ido modificando el escenario en el que se desarrolla la obligación alimentaria y entonces es necesario contar con instrumentos o aplicar instrumentos que trasciendan las fronteras y nos permitan acceder a la justicia en el extranjero. Esta problemática adquiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta que los principales beneficiarios son generalmente niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que no solo ven afectados, o no solo se ven afectados por las consecuencias del abandono afectivo y económico del progenitor, digamos, ausente, sino que se encuentran con estas dificultades ante la posibilidad de canalizar ese reclamo. No solo los beneficiarios, sino también los abogados o los operadores jurídicos. Para nosotros es muy habitual que de repente nos hagan consultas porque se les plantean una serie de interrogantes ante la manera de encarar el caso, ¿no? Es decir, la primera pregunta que surge es ¿dónde iniciar la acción? En jurisdicción del Estado, del domicilio de la parte demandante, es decir, en Argentina, donde se tiene la competencia, donde se conoce el derecho, pero se dificulta, digamos, el accionar o el conocimiento de la capacidad de pago del demandado, los mecanismos para efectuar las notificaciones. Y luego la ejecución de una sentencia, es decir, una vez que obtengo una sentencia en Argentina, necesito que esa sentencia sea ejecutada en el extranjero. Previo a esa ejecución, dado que va a ser una sentencia dictada en Argentina, va a ser necesario que se lleve a cabo un exequatur o un reconocimiento, lo cual implica agregar más tiempo también al proceso. Esos son algunos de los inconvenientes que se plantean, digamos, en las situaciones ante la alternativa de elegir la opción de radicar el caso en el domicilio de la parte demandante. La otra opción es radicar el caso en el extranjero, pero ¿cómo accedo hacia el extranjero donde reside el obligado alimentario? ¿Cómo accedo a la representación en ese estado, al conocimiento de la normativa? Bueno, estas serían un poco las dos opciones y un poco acá son los instrumentos de cooperación internacional los que van a dar las herramientas para poder facilitar, digamos, este acceso al extranjero, a la justicia en el extranjero y la posibilidad del desarrollo del reclamo. La Convención de Naciones Unidas para la Obtención de Alimentos en el Extranjero, conocida también como Convención de Nueva York, suscripta en 1956 y aprobada por Ley 1756, es el primer instrumento que se aplica para tramitar este tipo de reclamos. Es un instrumento de carácter administrativo que está sustentado sobre la base de la cooperación administrativa
y es el primero que habla también de las autoridades centrales como instrumentadoras, digamos, de los convenios, y es el marco a través del cual mayoritariamente se tramitan hoy los reclamos internacionales de alimentos. Esta convención tiene por finalidad, en su artículo primero lo establece, facilitar a una persona demandante que se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, el demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra parte demandante. Es decir, el texto hace referencia a la residencia, es decir, es muy simple, pero a su vez es muy amplio y se enfoca en el lugar de residencia. A esto tenemos que prestar atención, es decir, si los estados que se encuentran vinculados por ambos actores son parte de la convención. Esto independientemente de la nacionalidad, es decir, podría darse el caso de un ciudadano de una nacionalidad de un estado que no esté contemplado en la convención, pero que se encuentra residiendo en un estado parte y desde ese estado parte se puede formular el reclamo alimentario o la solicitud de cooperación para que se fije una cuota alimentaria en el extranjero. Esto es bastante habitual, por ejemplo, nos pasa con casos de bolivianos, es decir, que se encuentran residiendo en Argentina. Bolivia no es parte de la convención, sin embargo, al estar residiendo en la Argentina, es posible iniciar ese reclamo cuando ese obligado alimentario se encuentra, por ejemplo, en Chile, no en Bolivia, pero sí si se encuentra en otro estado parte. Es decir, hago referencia a esto porque es importante tener en cuenta, más que la nacionalidad, la residencia. Es decir, en esto hace énfasis la convención. Por otro lado, me parece también importante dejar en claro que es un instrumento de carácter administrativo, es decir, que está basado sobre lo que es la cooperación administrativa. Es decir, no se requiere de una iniciativa judicial para su puesta en funcionamiento, no se requiere de una rogatoria, de una intervención judicial para que se ponga en funcionamiento la convención. Habitualmente, los instrumentos de cooperación jurídica internacional se hacen operativos por esa iniciativa judicial, es decir, por una rogatoria, es decir, un juez de Argentina necesita pedir una medida en el extranjero y para eso va a librar una rogatoria, un exhorto en el marco de los convenios vigentes entre los estados que se vinculan y sobre la materia que se requiere la medida, y esa es la manera habitual en la que se instrumentan los convenios de cooperación internacional. Sin embargo, este es de una naturaleza distinta, por eso es de cooperación administrativa. Otra diferenciación entre lo que son los convenios de cooperación judicial y los que son los convenios de cooperación administrativa tiene que ver también con el alcance de los mismos. Tradicionalmente, los convenios que se instrumentan a través de rogatorias agotan la cooperación con el cumplimiento de esa medida. Por ejemplo, si se requiere de una notificación en el extranjero, si se requiere obtener prueba en el extranjero, lo que se va a hacer es aplicar ese convenio o sea, librar la rogatoria en el marco de ese convenio a través de la autoridad competente, y el alcance de la cooperación va a estar restringido al cumplimiento de esa medida. Es decir, cumplida la medida, se devuelve el exhorto diligenciado y se incorpora al expediente que tramita en Argentina, y ahí termina la cooperación. Sin embargo, la Convención de Nueva York prevé un nivel de cooperación más amplio, en el sentido de que lo que prevé es que en el domicilio del demandado, con la representación jurídica gratuita que se confiere mediante un poder específico que prevé la Convención, se designe un abogado en el domicilio del Estado, en el domicilio del demandado, que es el que va a impulsar todas las medidas a los efectos de ir cumpliendo y ir obteniendo todo aquello que se requiera durante el proceso judicial. Es decir, un abogado con competencia en el extranjero y con conocimiento del derecho extranjero es el que va a impulsar todas aquellas medidas, ya sea notificaciones una vez que llega la solicitud,
o el libramiento de oficios a los fines de obtener la capacidad de pago del demandado, incluso medidas cautelares o la solicitud de los alimentos provisorios, todo lo que se requiera en el proceso a lo largo hasta la obtención de la ejecución de sentencia. Es decir, es mucha más amplia la cooperación, no agota el cumplimiento en una medida específica, sino en todas aquellas medidas que se requieran a lo largo del proceso. Y esto se hace con representación jurídica gratuita que prevé la Convención y a través de las autoridades centrales. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es decir, en este caso es el interesado, el beneficiario, ya sea por derecho propio, si es mayor de edad, o a través de su representante, si estamos hablando del caso de un menor, se presenta ante la autoridad central en el caso de la Argentina es el Ministerio de Justicia, en la mayoría de los estados son los Ministerios de Justicia también. Se presenta entonces a la autoridad central y desde la autoridad central se hace la evaluación del caso en la medida de evaluar su encuadre dentro de la convención. Se lo asiste a los fines de obtener el cumplimiento de los requisitos que la convención prevé, lo que prevé la normativa extranjera respecto a la tramitación de los alimentos, porque lo que se aplica es la normativa extranjera, y se lo asiste en la formulación de esa solicitud. También es habitual que los interesados se presenten a través de un abogado. No es indispensable la representación jurídica, digamos, para iniciar el proceso dentro del Ministerio de Justicia, pero sí es bastante habitual. Bueno, y a nosotros, por supuesto, nos libera también un poco de todo el trabajo por esa evaluación previa que también hace el abogado patrocinante, ¿no? Pero bueno, una vez que entonces se hace toda esa evaluación, se ingresa en lo que es el registro de solicitudes internacionales que tenemos en la sede del Ministerio de Justicia y se remite el caso a la autoridad interviniente extranjera, que es la que tiene jurisdicción en el domicilio del demandado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de un argentino que vive con su familia, digamos, con su madre, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y el obligado alimentario en España, entonces vamos a remitir la solicitud a España. Conjuntamente con la solicitud, que después vamos a ir viendo todos los requisitos y todo lo que y las pruebas que hay que presentar, se confiere un poder, un poder que es el que va a conferir la parte requirente al Ministerio de Justicia extranjero, que es el que va a actuar en su representación, y en base a ese poder, esa ese abogado del Estado de España o digamos, o ese defensor que intervenga o que corresponda de acuerdo a la jurisdicción del demandado, es el que va a iniciar la acción en el domicilio del demandado, es decir, donde el demandado tiene sus bienes, donde el demandado desarrolla su vida habitual, tiene sus cuentas bancarias, tiene sus ingresos, es decir, es allí donde se va a fijar la cuota alimentaria y continuar con todo el proceso hasta que se extinga el derecho que dio origen, ¿no? Y velando también por el cumplimiento. Es decir, nuestros casos no se agotan con la fijación de la cuota alimentaria, sino que se les hace un seguimiento, como les decía, hasta que se extingue el derecho alimentario. Por eso también es bastante frecuente que tengamos expedientes kilométricos que no entran dentro de los archivos digitales, que hayamos tenido que crear un sistema específico para hacer el seguimiento de los mismos, porque bueno, son casos que a veces tramitan 19 años. Tenemos el caso más antiguo de 19 años, porque incluso como la normativa aplicable es la del estado de residencia del demandado, lo que se contempla es lo que dice esa normativa para tener en cuenta hasta qué edad existe la obligación alimentaria. En el caso de Chile, la obligación alimentaria es hasta los 28 años. Por ende, es decir, hasta los 28 años podemos tener expedientes que se originaron a lo mejor cuando los chicos tenían 10 años, ¿no? Es decir, marco esto porque es una cosa bastante habitual, dado que con Chile es con quien tenemos más casos actualmente en trámite.
Bueno, Mariana, perdón que te sí, interrumpa, pero sí, ahí en el chat, Mayra ujú, Fuentes te sí, pregunta a qué área específica o a qué contacto debemos recurrir en el Ministerio de Justicia, sobre todo teniendo en cuenta las provincias, porque aquí sí. tenemos varios abogados de otras provincias, entonces hacen esta consulta. Bueno, en principio la consulta la canalizamos, es decir, la primera consulta es a la autoridad central. Nosotros en el carácter de autoridad central remitimos también los casos que vienen de las provincias, pero y nuestro mail es cooperacioncivil@jus.gov.ar y el mío es mfranco arroba Perdón, jus. doctora, disculpe, ¿podría Sí, repetirlo o copiarlo en el chat? sí, cooperación civil. Yo lo copio en el chat, yo se los Sí, copio. dale. Cooperación civil Excelente. punto gov.ar y el mío es mfranco@jus.gov.ar. Yo le compartí a Eloísa una cartilla en donde están todos los datos y las cuestiones claves como el listado de los estados miembros, las acciones que se pueden llevar a cabo, como para compartirla también con todos ustedes y ahí queda todo, digamos, expresamente manifestado. Ujú. De todas maneras, ahora vamos a ver también, bueno, ya que surge el tema, puedo plantearlo ahora, la comunicación, es decir, la aplicación de la convención ha generado una red de enlaces con autoridades de aplicación provincial y de autoridades de aplicación extranjeras, ¿no? Que se dio justamente a raíz de los casos entrantes y salientes. Es decir, nosotros somos autoridad central remitente y somos también autoridad central interviniente. Por ende, los casos que recibimos desde el extranjero los remitimos a la autoridad de aplicación provincial que fue designada en cada uno de los estados y es esa autoridad de aplicación provincial la que va a dar intervención al Ministerio Público y desde el Ministerio Público de las distintas áreas de Argentina se inician las acciones a efectos de iniciar el proceso contra los obligados alimentarios que se encuentran residiendo en Argentina. En ese caso, ahí sí son las autoridades de aplicación provincial las que intervienen. Y para iniciar, para formular, digamos, las demandas, se puede hacer a través de las autoridades de aplicación provincial o a través de la autoridad central. ¿No? Es decir, digo esto porque hay algunas autoridades de aplicación provincial que tienen el sistema aceitado, que intervienen en la formulación, como por ejemplo la provincia de Mendoza, que tiene un área específica dedicada a las cuestiones internacionales, y hay otras provincias en las que aún no se ha designado autoridad de aplicación provincial o que como no hay tantos casos en trámite, estamos tramitándolas directamente los casos salientes, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos trabajando también como para hacer toda una capacitación y todo un fortalecimiento en lo que hace a toda la actividad provincial que se origina con la convención, ya sea para los casos entrantes como para los casos salientes, que eso está programado para el año que viene. En otras oportunidades hemos hecho también en la provincia de Mendoza, con la participación de los defensores del Ministerio Público, incluso de Jujuy, de Salta, de Tucumán, es decir, así, más que nada por zona, y en la época en la que todas las reuniones se hacían en forma presencial, ¿no? Después de la pandemia ya lo empezamos a hacer todo en forma virtual. Pero bueno. En cuanto a a las acciones que pueden llevarse a cabo en el marco de la convención expresamente prevé que es aplicable para los casos en los que aún no ha sido fijado la cuota alimentaria, es decir, cuando lo que se requiere es la obtención de esa cuota alimentaria, que esta es digamos, la opción, digamos, en la que se tramitan mayoritariamente los casos, porque con esta cuestión de la representación permite ese acceso al extranjero y facilita todas las tramitaciones. Pero también contempla la tramitación de solicitudes de cooperación cuando ya ha sido fijada la cuota alimentaria
y es necesario requerir su ejecución en el extranjero, ¿no? Ahí variará la situación, si es necesario el reconocimiento o no, en tanto se trate de una sentencia dictada en Argentina o en el estado en el cual se pretende su ejecución. Si lo que se requiere es la ejecución de una sentencia argentina en el extranjero, previamente, como comentaba antes, lo que va a ser necesario es el proceso de reconocimiento o de exequatur para que en el extranjero puedan pedir luego la ejecución. Por otro lado, también se tramitan solicitudes de alimentos que tienen por objeto requerir un aumento de la cuota alimentaria o una reducción de la cuota alimentaria, para lo cual, bueno, habrá que fundar, digamos, las variaciones que se han producido, es decir, en cuanto a las circunstancias, como para que sea pretendida. Y otra, digamos, otra acción que es bastante aplicable es esto de realizar gestiones amistosas ante el obligado alimentario incumplidor antes de iniciar el procedimiento judicial. Es decir, en muchos casos, cuando aún no ha sido fijada la cuota alimentaria, esto es funciona bastante bien y se obtienen muchas veces en una instancia administrativa acuerdos de cooperación, acuerdos en los cuales se fija la cuota alimentaria, que luego son homologados a los fines de que puedan ser ejecutados en el caso de que sea necesario, y de esa manera, con mayor celeridad y con el compromiso de la parte obligada alimentaria también, se fijan esas cuotas alimentarias a través de estos acuerdos a los cuales se les va haciendo el seguimiento. No obstante, destaco que esta posibilidad está sujeta a que en el estado donde donde reside el obligado alimentario, contemple la posibilidad de fijar la cuota alimentaria a través de un acuerdo, ¿no? Es decir, no todos los estados lo contemplan como una posibilidad. Bueno, voy a destacar cuáles son las fortalezas de esta convención, es decir, en lo que venimos trabajando. Me parece importante destacar que es un instrumento de carácter multilateral que es aplicable entre 65 estados, ¿no? Es decir, 65 estados digamos, no es fácil de obtener un instrumento aplicable entre tantos estados, entre los cuales, bueno, están la mayoría de los países europeos, no está Estados Unidos, no está Canadá. Voy a marcar los que no están y que nos pueden resultar interesantes de acuerdo a la composición, digamos, migratoria argentina, ¿no? Bueno, no está Estados Unidos, no está Canadá, no está Bolivia, no está Paraguay, no está Perú y no está Venezuela. Después, mayoritariamente, sí, tenemos casos con Brasil, tenemos casos con Chile, tenemos casos con Uruguay, tenemos casos con México, tenemos casos con Colombia, con Ecuador, con España, con Italia, con Francia, con Reino Unido, con los Países Bajos, con Bélgica. Ahora empezamos también con Israel y con República Checa, con Eslovenia, con Polonia, es decir, eso es básicamente, digamos, el universo de estados con los cuales tenemos vínculo. Por eso, bueno, después va a plantear un poco Mariela qué pasa con aquellos estados que no son parte de la convención y cómo canalizar un reclamo de alimentos, porque, bueno, en el marco de esta convención, al no ser estados partes, no es posible aplicarla. Bueno, ¿cómo se instrumenta? A través de las autoridades centrales, como les comentaba al principio, es decir, el interesado hace la presentación y desde la autoridad central argentina, en este caso remitente, va a hacer la remisión al extranjero, que es donde se va a llevar a cabo todo el proceso judicial y a partir de ahí se hará todo el seguimiento hasta la ejecución de la sentencia completa. El derecho aplicable, como les mencioné antes, es el vigente en el estado del demandado. Por eso, bueno, nosotros nos manejamos más que nada con lo que se llaman perfiles país para ver cuáles son las características en cuanto a la obligación alimentaria en cada estado y ver en qué manera encaja, digamos, la situación. Acá es importante también tener en cuenta que
si bien la convención prevé las posibilidades de iniciar acciones en las que les describí anteriormente, esto va a estar supeditado a lo que contemple el derecho extranjero. Por ejemplo, en el caso con Italia, no es posible iniciar una acción. ¿Por qué? Porque no lo contemplan. Se requiere de una sentencia, es decir, de un documento judicial que fije la cuota alimentaria, y ahí ellos aplican la convención para los casos de ejecución, pero no el de inicio. Y hay otros estados que tampoco le dan inicio a las causas de alimento cuando llegan a la etapa judicial, pero sí en una instancia administrativa se obtiene un acuerdo. Esto es posible hacerlo en el marco de la convención. Esto va a ir variando en medida de lo que contemple la normativa de cada estado. Por eso los invito a que en el caso de que tengan alguna situación en concreto, es decir, se comuniquen con nosotros, así vemos el caso y, bueno, y vemos qué recomendamos hacer para tramitar en el marco de la convención y que no, porque muchas veces se hace una combinación, ¿no?, de lo que es la tramitación en Argentina y luego, obtenida la sentencia, se solicita la ejecución. En otros casos se han hecho gestiones a los fines de obtener el acuerdo, se obtuvo el acuerdo y bueno, y ahí quedamos, se fue cumpliendo y quedamos en ese acuerdo, es decir, que fue homologado y demás, es decir, pero esa fue la intervención que hemos tenido. Bueno, la autoridad competente va a ser el juez interviniente, es decir, con jurisdicción en el domicilio del demandado también. Y en cuanto al alcance de la obligación alimentaria, la convención no prevé ninguna especificidad. Es decir, lo que se aplica es lo que prevé la normativa del estado de residencia del demandado en relación a la obligación alimentaria. Por eso lo que les comentaba antes en cuanto a lo que decía la ley chilena respecto a esta posibilidad de que si el beneficiario se encuentra estudiando, tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria hasta los 28 años, por más que la Argentina hable de una posibilidad hasta los 25 años, ¿no? También ese es otro instrumento a tener en cuenta en el momento de que se decide dónde iniciar la acción. En cuanto a qué documentación se debe presentar, que esto a lo mejor es un poco lo que más les va a interesar. A ver. Bueno, en principio hay una solicitud modelo que va a ir variando o va a tener algunas especificidades de acuerdo al estado de destino, que esa solicitud es suscripta por la parte peticionante, ya sea por sí o en representación de sus hijos menores. Los hijos mayores de edad peticionan por sí mismos. En el caso de que haya un abogado patrocinando, tiene que ser la interesada la que firma la petición, la que van, bueno, los datos personales de la parte reclamante y del beneficiario. En el caso de los menores, indicar los del progenitor que lo tiene a su cargo, que actúa en representación, bueno, lo básico: nombre, apellido, documento, domicilio, fecha de nacionalidad, ocupación, los datos personales del demandado, nombre, apellido, domicilio, documento de identificación. Acá hago salvedad a una cuestión: que si el demandado tiene dos domicilios, dos documentos, ya sea un documento argentino y un documento extranjero, es importante detallar los dos documentos, porque nos ha pasado, por ejemplo, en un caso o en varios casos que tenemos con Chile, que han dado un único documento y cuando se ordena digamos, el arraigo, como el arraigo está ordenado con un documento, se produce el desplazamiento y la salida con el otro documento. Entonces, por eso es importante volcar la mayor cantidad de datos que se posea sobre el demandado. Lo mismo con respecto a los domicilios, a los bienes, a la actividad laboral, bueno, todo lo que pueda ayudar para la localización del demandado y la determinación de la capacidad de pago. Bueno, después un relato de los hechos que dan origen al reclamo, de la situación socioeconómica actual, detallando los gastos y necesidades. En esto es importante también, es decir, que sean acompañadas pruebas de gastos o de presupuestos de situaciones, es decir, que no están siendo atendidas justamente por la falta de recursos. Bueno, básicamente lo que se prevé en una demanda, ¿no? En una demanda
nacional, es decir, en cuanto al contenido, es prácticamente el mismo. Después hay que determinar específicamente cuál es el monto reclamado. Y acá es importante que el monto reclamado esté expresado en su equivalente en la moneda donde va a tramitar el caso, en la moneda extranjera. Es decir, si no, muchas veces usamos el euro y el dólar, digamos, como referencia, pero que no esté expresado solamente en pesos argentinos, porque ahí se genera un inconveniente cuando tienen que determinar la cuota alimentaria en el extranjero, que va a ser fijada en la moneda de circulación frecuente, la moneda oficial del extranjero. Entonces, en el caso de que no esté fijada la cuota alimentaria, determinar cuál es el monto pretendido, y en el caso de que lo que se solicite es una ejecución de sentencia, ahí va a haber que acompañar una liquidación de esa sentencia, ¿no? Por supuesto, la sentencia para pedir esa ejecución tiene que ser una sentencia firme y hay que presentar constancia de que estamos con una sentencia firme. Y una liquidación efectuada por tribunal, el tribunal interviniente. Después, por otro lado, como principal prueba del vínculo, la partida de nacimiento, el acta, es decir, la copia del acta de nacimiento del menor, en caso que lo que se pretenda sean alimentos que vinculan a una relación filial. Ese certificado tiene que estar, si es argentino y se pretende que sea tramitado en un proceso en el extranjero, va a requerir el apostillado. Si tiene la doble nacionalidad, ahí sí se presenta si está inscrito, digamos, en el extranjero, se presenta en el extranjero y con eso podemos tramitarlo sin necesidad del apostillado. Les voy planteando todas estas cositas prácticas que son mucho, digamos, algunos de los inconvenientes que se van generando a lo largo de las tramitaciones. Después, bueno, también la convención pide una fotografía de la parte demandante y del demandado, si es que se dispone, los datos de la cuenta bancaria a la cual van a ser transferidos los montos, es decir, una vez que esto se efectivicen los pagos, y los datos de la cuenta bancaria tienen que incluir el código SWIFT, porque si no tenemos el código SWIFT, que es el código que se requiere para las transferencias internacionales, esa transferencia no va a poder ser hecha. Y bueno, y después este poder que les mencionaba antes, que es también un mero formulario que tiene distintas características de acuerdo al estado a que va dirigido, pero que es un formulario que se suscribe ante el Ministerio de Justicia y que no requiere intervención de escribano y por supuesto no tiene ningún costo. Si todas las tramitaciones que se hacen en el marco de la convención, salvo los apostillados y todas esas cuestiones que se requieran como traducciones y demás, todo lo demás es totalmente gratuito. Bueno, después acreditar las necesidades de la parte demandante, si ya sea mediante presupuestos o informes sociales, o también en el caso de que existan alguna cuestión médica que está sin atender, acompañar también los certificados médicos, si hay algún presupuesto o algún tratamiento pendiente, digamos también ese tipo de cuestiones. Y todo tiene que estar en el idioma del estado al que se va a tramitar. En general, nos manejamos con formularios multibilingües, como para facilitar un poco toda esta cuestión. Pero si de repente lo que hay que solicitar es una ejecución de sentencia, esa sentencia va a tener que estar traducida, va a tener que ser una traducción, va a tener que tener una traducción oficial y va a tener que estar apostillada porque va a ser un documento argentino que se va a pretender que sea reconocido y ejecutado en el extranjero. Por eso esto de iniciar la acción en el extranjero facilita y agiliza y elimina gastos también, que en el caso de las ejecuciones de sentencias. Bueno, estamos. Yo no me quiero explayar demasiado porque quiero dejar espacio para las preguntas, que me parece que a lo mejor puede llegar a ser interesante armarlo desde ese punto de vista. Pero bueno, quería destacar que en cuanto a los estados con los cuales tenemos más vínculo, ya les mencioné anteriormente que eran Chile y España, mayoritariamente se llevan casi el 50% de los casos.
y después, bueno, los que les mencioné anteriormente. Y en cuanto a las provincias, mayoritariamente los casos vienen, o sea, ya sea los salientes y los entrantes, están involucradas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Córdoba también. Es decir, bueno, esto también tiene que ver con la densidad demográfica de nuestro país, ¿no? Y la distribución demográfica de la misma. Pero bueno, también tenemos casos en Chubut, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Río Negro, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Catamarca, en La Rioja. Es decir, a lo mejor algún casito ahí aislado, uno o dos casos, pero tenemos casos ya sea que están tramitando con el obligado alimentario en esa provincia o con la parte demandante en la misma. O sea que, bueno, básicamente, digamos, ese es el esquema y a partir de ahí nos hemos armado todo un esquema de autoridades centrales y autoridades provinciales, es decir, con las cuales se implementa. Otras cuestiones que quiero no dejar pasar es en cuanto a que hoy las tramitaciones las estamos haciendo online. Es decir, las remisiones al extranjero se hacen a través de los mails oficiales del ministerio. Hay una plataforma que aún no está aplicable en la Argentina, que se genera a través del Tratado de Medellín, que es específicamente para la tramitación de autoridades, de solicitudes de cooperación entre autoridades centrales. Eso va a ser utilizado en tanto esté vigente en nuestro país, pero bueno, todavía no está ni siquiera entrado en estado parlamentario. Pero bueno, ahí también es importante destacar que tenemos algunos inconvenientes que tienen que ver con el soporte, digamos, y el peso de los archivos que se adjuntan. Lo que sugerimos es que sean en PDF y no fotos, porque muchas veces nos mandan fotos y bueno, hay problemas a veces para abrirlos, o documentos Drive también se pueden enviar. Es decir, eso lo vamos viendo de acuerdo a cada caso en particular, pero es un elemento también a tener en cuenta en esta era digital de las comunicaciones y en la que, bueno, las tramitaciones y solicitudes las hacemos por esa vía. No obstante, en el caso de que sea posible, las firmas de las solicitudes y de los poderes los estamos haciendo en forma presencial en la sede del ministerio. Pero bueno, en los casos de las provincias, o si no es a través de la autoridad de aplicación provincial, se pueden hacer escaneados y adjuntados y remitidos al mail oficial. Otro inconveniente que se da generalmente es el tema de las traducciones, es decir, que muchas veces no se consigue, digamos, en forma gratuita y le damos generalmente intervención a los consulados a efectos de que puedan efectuarse las traducciones de los documentos. En algunos casos hemos tenido respuestas exitosas, en otros no tantos, pero bueno, lo destaco como un inconveniente que se viene dando. Y después el tema de las transferencias. A veces los bancos, cuando uno pretende dar o solicita la apertura de la cuenta bancaria para la recepción luego de la transferencia de los fondos, genera comisiones. Bueno, hemos hecho notas a los bancos también a efectos de que se eviten, se eximan estas comisiones. No obstante, hoy existe un problema con los envíos de las cuotas alimentarias por los obligados alimentarios residentes en Argentina hacia el extranjero, que necesitan remitir una suma superior a los $200, es decir, acceder al mercado cambiario para la compra de esos $200, que ahí encuentran una imposibilidad, y por otro lado se les aplica el impuesto país. Entiendo que, bueno, esto culminaría, digamos, el 31 de diciembre y bueno, y estaría subsanado. Si bien durante todo este tiempo estuvimos haciendo presentaciones ante el Banco Central a efectos de que se regule y se exima esa cuestión, y por otro lado también hay antecedentes de amparos presentados por obligados alimentarios
frente a la negativa de los bancos de hacer ese tipo de evitar, digamos, ese tipo o de obstruir, digamos, ese tipo de transferencias, las cuales han resultado exitosos también. Hay fallos, es decir, en el mismo sentido también. Bueno, quedo abierta a las preguntas y, bueno, y a recibirlos también en la oficina o vía mail. Formamos un equipo, es decir, que está compuesto a su vez por 3 abogados más y es decir, y administrativos, que, bueno, todos especialistas en el tema ya desde hace unos cuantos años. Y, bueno, venimos manejando todo lo que tiene que ver con la implementación de la convención y quedamos siempre a disposición de los requerimientos que puedan necesitarse. Así que, bueno, muchas gracias y a ver, no sé, ahora vamos a ver lo que estaba ahí, alguna serie de preguntas. Y gracias, Mariana. Acá hay unas preguntas, pero Sí. como yo voy a Oh, abordar los temas que están listo. preguntando, Bien, hacemos vamos, después las preguntas. contestamos, no sé si hay puntualmente sobre la Convención de Nueva York, y si no, bueno, también lo pueden formular al final, ¿no? Sí, sí, Acá hay sí. una pregunta, dijiste que se aplica la ley donde reside el obligado. Un joven de 28 años podría reclamar alimentos a un progenitor en Chile. Sí, exacto. Sí, Claro. sí, sí, es Ahora así. igual vamos a seguir Sí, ahondando, sí. cualquier cosa Ujú, vemos, ¿no? ujú. A ver. Bueno, entonces, no sé, Mariana, si querés que yo continúe con el tema. Sí, y después en todo caso Y abrimos después para... volvemos cualquier cosa. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos los que se sumaron después. Un gusto participar de esta charla junto a la licenciada Mariana Franco. Agradecemos la invitación de Eloísa, ¿no? Del Colegio de Abogados de Moreno y también de la FACA. Yo, como soy abogada que ejerzo la profesión, voy a dar un enfoque desde los abogados, ¿no? Entonces, si bien obviamente tenemos que conocer lo que nos está diciendo Mariana, también tenemos la realidad de los casos que debemos atender. Entonces, desde esta perspectiva es que voy a enfocar esta charla. Por favor, si alguien quiere hacer una pregunta mientras lo vamos diciendo, con mucho gusto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los abogados, no? Uy, perdón, vamos a empezar por el principio. Nos llega un caso y este caso tiene un elemento internacional y esto nos hace pensar cómo vamos a enfocar este caso. Ahora bien, esta internacionalidad, este elemento internacional, tiene que ser relevante. Como bien les decía la licenciada Mariana Franco antes, por ejemplo, en estos casos la nacionalidad no es un elemento relevante. Si bien es un elemento de internacionalidad, no es relevante. Nosotros vamos a mirar dónde están domiciliados, dónde residen las partes y también dónde el deudor alimentario tiene bienes. ¿Se entiende? Ese va a ser un elemento importante a tener en cuenta para resolver nuestros casos. Y luego tenemos que mirar las fuentes, es decir, qué tratados tenemos firmados, de qué fuentes internacionales, por esta supremacía de la fuente internacional por la fuente interna, qué tratado tenemos firmado, de qué tratado podemos ayudarnos a resolver nuestros casos y de no tener ningún tratado, cómo vamos a enfocar, ¿sí?, la resolución de los casos que tenemos que abordar. Vamos a ver entonces que tenemos en esta materia de cobro internacional de alimento una fuente internacional especial. La licenciada Franco se refirió a la convención o el tratado estelar en este tema, que es la Convención de Nueva York, por la gran cantidad de estados que nos vincula, por su trayectoria desde el año 56, que esta convención está vigente y ha dado cabal muestra de efectividad, ¿no? También tenemos en el ámbito americano la CIDIP 4 de obligaciones alimentarias, la Conferencia Internacional de Derecho Internacional Privado, en su reunión en Montevideo, en Uruguay, en 1989, dentro de los tratados que se pudo consensuar, tenemos uno sobre obligaciones alimentarias. Y la Haya tiene sancionado 2 tratados, un protocolo sobre derecho aplicable y otro sobre cooperación,
que Argentina aún no es parte, pero podríamos decir que viene a dar algunas respuestas más de lo que dice el texto de Nueva York. Es decir, que es el texto de Nueva York más toda la práctica, ¿no? Tratando de traerla a la actualidad. Esta fuente internacional que mencionamos, estos 3 tratados, tienen procedimientos autónomos de cooperación. Es decir, si bien es una cooperación internacional, abordan la problemática puntual de los alimentos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, aquí hay un derecho humano fundamental a tutelar, sobre todo de los niños, ¿no? Pero también de otras personas que pueden requerir esta prestación alimentaria. Entonces, los estados han decidido sancionar estas fuentes a raíz, ¿no?, de este gran movimiento migratorio que cada vez es más intenso en el mundo y que requiere respuestas por parte de los estados justamente frente a ese compromiso del Tratado de Derechos Humanos y esa obligación de que los estados cooperen en pos de efectivizar ese derecho humano fundamental. Entonces, ya hablamos de la Convención de Nueva York, yo les voy a mencionar a la CIDIP 4 de obligaciones alimentarias, que es un tratado, como ha explicado la licenciada recién, tenemos que ver los ámbitos de aplicación. O sea, es un tratado vigente, que ya está vigente, con qué países nos vinculas, o sea, el ámbito de aplicación territorial de esta fuente. Y aquí encontramos algunas particularidades. Fíjense que Bolivia no nos vincula con el de Naciones Unidas, pero sí con este de la CIDIP. Paraguay también está aquí en la CIDIP y no está en la de Naciones Unidas. Ucrania en el 21. Esto es un dato de color porque no es un país americano y sin embargo ha firmado este tratado, es parte de este tratado. Luego el ámbito de aplicación material, ¿no? Aborda los temas clásicos del derecho internacional privado, que son la jurisdicción, o sea, ante qué juez recurro, el derecho que se voy a aplicar frente a estos casos, y los supuestos de reconocimiento y ejecución de sentencias y algunos supuestos de cooperación. Pero, si bien la Convención establece en su ámbito de aplicación a qué casos se va a referir, estos casos pueden ser ampliados por los estados que la firman. Esto lo habilita el artículo 3 de la CIDIP 4, y entonces encontramos con que algunos estados lo han hecho. No puedo quedarme solamente con el texto, sino que debo ir a ver las firmas y las ratificaciones. Uno de esos estados es Panamá, que amplía, ¿no?, a alimentos entre, por supuesto, relación de parentesco con personas que tengan alguna discapacidad, entre otros temas. Algunos extienden la edad, como se hablaba antes de Chile, extiende la edad de quién puede solicitar alimentos. También otros agregan a la persona por nacer, que puede pedirse alimentos por ella, para mencionar algunos temas. Y también esta convención permite que los estados dispongan en materia de reconocimiento si van a permanecer con lo que dice el texto de la convención o pueden ellos tomar lo que dice su fuente interna con relación al reconocimiento de sentencias extranjeras. Y varios de ellos lo hacen. Por ejemplo, Ucrania dice que para el supuesto de reconocer una sentencia referida a alimentos se va a aplicar su fuente interna. Así que hay algunas siempre particularidades a tener presente en este tipo de temas. Ahora, ¿qué pasa si no aplico, porque no es parte del país, ni la Convención de Nueva York, ni la CIDIP, que son los tratados que tengo vigentes? Bueno, no debo olvidar que tengo otras fuentes internacionales referidas a la cooperación internacional. Por ejemplo, en materia de notificación, tengo la Convención de la Haya. La licenciada Franco les mencionaba recién que Estados Unidos no es parte de la Convención de Naciones Unidas. Entonces, si yo tengo que notificar una demanda de alimentos a Estados Unidos, bueno, yo puedo utilizar esta Convención de la Haya sobre notificaciones, que sí es parte de Estados Unidos. ¿Se entiende? O sea, puedo recurrir a otra fuente internacional sobre cooperación que ya no está, o sea, esta fuente es neutral, es para todos los casos, no tiene esa tutela
al acreedor alimentario, como las fuentes que mencionábamos antes, ¿no? Lo mismo si quiero trabar un embargo sobre bienes que tenga el deudor alimentario en algún estado, bueno, tengo tratados sobre medidas cautelares, Europreto, por ejemplo, en el Mercosur, tengo también la CIDIP de medidas cautelares. Otro tanto ocurre con los tratados sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que tengo vigentes. Y como les decía Mariana antes, estamos a la espera de este Tratado de Medellín, que está en nuestro Congreso, porque viene a traer toda la tecnología. Si bien las autoridades centrales lo vienen implementando en la práctica, sin Argentina ser parte de este Tratado de Medellín, que aborda la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación de un estado a otro mediante las autoridades centrales, es necesario porque brinda una plataforma, un soporte que permite documentos de mayor magnitud, de mayor peso, ¿no? Y facilita, por supuesto, la cooperación internacional. Ahora, ¿qué sucede? Sí, no aplico Nueva York, no aplico CIDIP, no puedo valerme en ninguna de estas fuentes internacionales. Y bueno, allí paso a la fuente interna. Fuente interna que tenemos en el Código Civil y Comercial, en el libro libro sexto, título cuarto, la sección sobre alimentos. Contamos con dos normas, una sobre jurisdicción, el artículo 2629, y otra sobre derecho aplicable, el artículo 2630. ¿Qué contienen estas normas? Bueno, la norma de jurisdicción tiene su fuente en la CIDIP de alimentos que les mencioné antes y va a declarar que en cuestiones de prestaciones alimentarias van a ser competentes los jueces del domicilio del acreedor alimentario, porque dice quién reclama la prestación alimentaria, los de su residencia habitual, habilitando de esta manera lo que se conoce como foro del actor, ¿no? O sea, el forum actoris. El acreedor puede en su domicilio, en el estado de su residencia, pedir a los jueces un reclamo alimentario de un deudor que se domicilia en el extranjero. Entonces está habilitando esta jurisdicción. La otra es los jueces del domicilio de residencia habitual del demandado, es decir, este foro universalmente aceptado, porque nadie puede sentirse vulnerado si es, digamos, llevado ante sus propios jueces. Y agrega también nuestra fuente interna, como lo hace CIDIP, el foro del patrimonio, es decir, si fuese razonable, según las circunstancias del caso, se puede interponer ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes. Esto es en pos de la efectividad. ¿Por qué? Porque allí rápidamente yo puedo trabar embargo y ejecutar esos bienes para hacerse el acreedor de la cuota alimentaria de la que tanto está reclamando. También tiene una norma especial sobre alimentos entre cónyuges y convivientes que puede deducirse ante el juez del último domicilio conyugal o convivencial y residencia o domicilio habitual del demandado, y si ya estuvo tramitando, ¿no?, el divorcio, también ante los jueces de la disolución del vínculo. Por último, da lugar nuestra fuente interna, el código, como lo hace en toda nuestra norma, a la autonomía de la voluntad, es decir, a la posibilidad de que las partes acuerden sobre este tema, pero no solamente sobre el contenido de la cuota y demás, sino que puedan pactar un juez que va a entender, o sea, un acuerdo de prórroga de jurisdicción, o como lo llama el código de elección de foro. Entonces, si hubiese celebrado un acuerdo, a opción del actor, las acciones pueden también interponerse ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o del lugar de la celebración de dicho acuerdo si coincide con la residencia del demandado. Como ven, nuestra fuente interna, ¿sí?, contempla esta norma de jurisdicción que antes no la teníamos, antes del código, teníamos una laguna, y esto imposibilitaba tener en claro ante qué juez. Por lo tanto, se proponían distintos modos de colmar esta laguna. Ahora la tenemos en una norma expresa
lo que nos permite con claridad saber quién va a tener jurisdicción para llevar adelante nuestro reclamo alimentario. El otro artículo es sobre derecho aplicable. El 2630, también en 3 párrafos. El primero, el derecho a alimentos se rige por el derecho al domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor. Entonces, aquí nuevamente la tutela del legislador, del derecho hacia el débil de esta relación jurídica. Entonces, pueden aplicarse 2 derechos, el del domicilio del acreedor o el del domicilio del deudor. ¿Cuál voy a aplicar? Y aquel que es más favorable para el acreedor alimentario. Esto, por supuesto, obligará al operador jurídico a hacer una tarea comparativa de cuál de estos 2 derechos va a ser el más favorable y determinarlo. También nuevamente hay lugar a la autonomía de la voluntad con los acuerdos alimentarios que se van a regir por el derecho al domicilio o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al momento de la celebración. Aquí me resuelve lo que nosotros llamamos en internacional privado cualquier conflicto móvil o cambio de estatutos, es decir, que las partes, luego de celebrado el acuerdo, muden su domicilio a otro estado. Así que esto queda resuelto en esta norma. Y por último, regula nuevamente el tema de alimentos entre cónyuges o convivientes, estableciendo que se regirá por el derecho de la el último domicilio conyugal o el último lugar de convivencia efectiva entre los cónyuges o los convivientes. O también, si esto ha sido tratado en la tramitación del divorcio, o nulidad del vínculo, también allí quedará sujeto a este reclamo alimentario. Pero nuestra fuente interna no solamente se limita a estas 2 normas especiales, sino que yo puedo recurrir al código para otras cuestiones. Por ejemplo, en materia de jurisdicción, puedo ampliar esa jurisdicción con la norma general del foro de necesidad que tengo en el 2602. Es decir, si nosotros deberíamos abrir una jurisdicción argentina y aquí no está ni el domicilio ni la residencia habitual de ninguna de las 2 partes, tampoco hay bienes, pero puedo explicar que es un foro de necesidad, reuniendo los requisitos que el 2602 establece, podría echar mano, digamos, a esta norma que me trae el código. Recordemos que el código saca el tema del arraigo, el 2610, es claro cuando dice que si quien reclama, quien peticiona, ¿no? Se domicilia en el extranjero, no se le va a requerir ninguna excepción de arraigo. Esto en el caso de alimentos es fundamental porque si no, por ejemplo, si el deudor alimentario está en la Argentina, que creo que por ahí había una pregunta, y el acreedor está en el extranjero, ¿no es cierto? Al iniciar un juicio de alimentos en la Argentina se le podría pedir el arraigo a una persona que está reclamando un alimento. Esto es como decirle casi que no puede reclamar, ¿se entiende? Porque es alguien que necesita medios económicos y a fin de garantizar esta tutela, esta excepción no se aplicaría. Luego tenemos normas sobre cooperación, donde se establece que los jueces argentinos están obligados a cooperar. Esto es muy importante cuando, ¿no?, nosotros estaríamos en un lugar de reclamados, ¿no?, por alimentos. Y también se prevé la posibilidad de establecer unas comunicaciones directas entre los jueces a fin de poder coordinar una solución al caso. Lo mismo que el código trae la posibilidad de medidas provisionales o cautelares, que en el caso del reclamo de alimentos muchas veces suelen ser necesarias, ¿no? Frente, por ejemplo, a una cuota provisoria de alimentos. Y en cuanto al derecho aplicable, podemos ampliar lo que dice la norma
que les mencioné antes, que es el 2630, con la cláusula de excepción general del 2597, que permitiría apartarnos de este derecho designado en las circunstancias de que exista un derecho más conectado, con lazos más estrechos, y el derecho designado por el legislador tenga lazos poco relevantes con ese derecho, donde las partes previeron, por eso dice aplicación, cuya aplicación resulta previsible, ¿no? Las partes involucradas previeron que ese era el derecho aplicable y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. Así que, como ven, nuestra fuente interna viene a traernos una serie de herramientas, instrumentos importantes a la hora de reclamar alimentos. Pero no solamente el código, sino también los códigos procesales. Y aquí, en estos códigos procesales, también perdemos, digamos, esta tutela especial, porque sabemos que nuestros juicios son en idioma nacional, con lo cual los documentos que debemos presentar deben encontrarse traducidos al idioma nacional por traductor público. Muchas veces esto también es un costo, ¿no? Deben estar legalizados, como les comentaba la licenciada Mariana Franco, deben estar apostillados. Esto también puede representar un costo. En el tema de los medios de notificación, nuestra jurisprudencia luego de la pandemia, ya sabemos, ¿no? Ha flexibilizado, incluso ha habilitado la notificación, por ejemplo, por WhatsApp de demandas de alimentos. ¿Esto podemos hacerlo en un caso internacional? Dependerá si por ejemplo, el demandado está en el extranjero, dependerá si en ese país esta metodología es aceptada. Y esto debemos tenerlo presente. ¿Por qué? Porque a la hora, luego de, si llegamos a una sentencia y el demandado no la cumple y debemos ejecutarla, ¿no? Lo que nos van a exigir es que el demandado haya sido debidamente citado. Por lo general, esa citación es por cédula, una citación personal, no virtual y no por edictos. Entonces, si queremos llegar a un buen puerto de digamos, una sentencia efectiva, debemos tener cuidado con este tipo de cuestiones, porque a veces decimos, bueno, avanzamos, lo hacemos por WhatsApp, total, la jurisprudencia argentina lo acepta, pero si el demandado está en el extranjero, podemos tener muchos problemas con este tipo de notificaciones, porque luego vamos a tramitar todo el juicio de alimentos y nos vamos a encontrar con una gran barrera, que es que no nos van a reconocer esa sentencia por no estar debidamente notificada. ¿Se entiende? Así que a veces hay que, en orden o en pos de una efectividad, quizás demorarnos en la notificación, pero estar seguros que vamos a llegar a un buen puerto con esto. Bueno, también el tema del embargo, podemos pedir un embargo a través del 209, el código, justamente cuando la persona esté en el extranjero. O sea, esto habilita un embargo, además de digamos, los requisitos del embargo, esto también nos allanaría. Tenemos normas sobre prueba que debemos producir en el extranjero. Pensemos que debemos acreditar si el deudor está en el extranjero, qué bienes cuentas o cuáles son sus ingresos. Así que aquí deberemos tener presente cómo vamos a acreditar estos ingresos en el extranjero. Puede ser a través de prueba de exhorto, pedido de informe, entre otras. Lo mismo las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Qué pasa si una sentencia dictada en el extranjero quiere hacerse efectiva en el país? Allí recurriremos a los requisitos del 517 y 518 para poder percibir esa cuota alimentaria dictada en el extranjero en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando nos llega un caso de alimentos, atención a la internacionalidad, ¿no? Que sea un elemento relevante. ¿Qué diferentes tipos de casos podemos tener? ¿Iniciamos el caso directamente un reclamo de alimentos o estamos pidiendo un aumento de cuota? ¿Estamos pidiendo una reducción de cuota?
necesitamos ejecutar una sentencia, necesitamos homologar un acuerdo. Luego, las fuentes. ¿Qué fuente internacional tenemos a nuestra disposición? Esta es especial, es general. Y por último, la fuente interna. Este enfoque es fundamental. ¿Por qué? Porque debemos aquí, frente al caso y a sus características, ver la estrategia que vamos a seguir. Porque a veces, como les decía la licenciada Franco, nos conviene ir por Nueva York, por ejemplo en Chile, porque hasta los 28 años puedo reclamar alimentos. Si yo lo hago en la Argentina, tengo un tope menor de edad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a veces el medio que voy a utilizar o la herramienta que tengo disponible dependerá a cuál voy a echar mano según el caso que yo deba llevar adelante, ¿no? Entonces, también debo tener presente que si bien el derecho a alimento es un derecho humano fundamental, este es un núcleo duro, ¿no? de este tema en el que todos los estados están de acuerdo en esto, tengo toda una periferia indistinta. ¿En qué sentido? En que los distintos estados tienen distintas regulaciones, distintas especificaciones. Con lo cual, para saber si es procedente un reclamo o no, deberé estar a lo que ese estado tiene determinado en su sistema interno. Porque esto puede llegar a frenar o a indicarme cuál es el texto o por qué vía tengo yo que recurrir a fin de llegar a un reclamo efectivo. No todos los estados tienen las mismas disposiciones en materia de familia, y de esto se deriva que no todos pueden pedir alimentos, las mismas acreedores no son los mismos en todas las legislaciones. Esto es una cuestión también a considerar. Entonces, por mi parte, solo me resta decirles, bueno, muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas, que vi que hay algunas allí en el chat, pero bueno, al hacer la presentación no podía leerlas. Así que bueno, vamos a tratar de dar respuesta a ellas. Acá Mayra Fuentes nos pregunta, apostillados y traducciones, notificaciones, ¿son exentas de pago considerando las particularidades de los casos de alimentos? En principio no hay que pagarlo, esto hay que pagarlo, salvo en algunos casos, como por ejemplo por Nueva York, que nuestra autoridad de aplicación a cargo de Mariana Franco hace gestiones a Cancillería para lograr la exhibición en el tema de traducción, perdón, de legalizaciones. Ahora, en traducciones, en principio hay que hacer por traductor público, requiere nuestro código, y muchas veces en algunos casos tenemos problemas con idiomas que en la Argentina no tenemos traductor público. Esto es un problema. Por eso es importante la intervención de los consulados o las embajadas, es decir, nos ha pasado, por ejemplo, un caso en Kirguisia, es decir, bueno, también en Polonia. Y bueno, y en esos casos ha intervenido el consulado haciendo las traducciones en forma gratuita. También siempre hacemos hincapié en ese caso, la nacionalidad de los beneficiarios, que muchas veces ellos tienen que hacer la presentación ante el consulado a los fines de obtener esa liberación de aranceles, digamos, y ese acceso libre de aranceles a las traducciones. Pero nosotros lo que podemos hacer son gestiones ante esos organismos. No tenemos competencia como para obtener la gratuidad de tanto los apostillados como las traducciones. Claro, por eso, por ejemplo, la Haya viene a trabajar sobre formularios multilingües, donde ahí Claro. ya nos ahorraríamos el tema de la traducción. Sí, Entre hoy otras. también en Nueva York también se está trabajando mucho sobre multilingüe, pero si tenemos una sentencia, ahí ya estamos con un problema. Es decir, vamos a Claro, necesitar ahí hay ingresar. que traducir. Claro, claro. Acá hay otra pregunta de Lidia, nos dice, alimentante vive en España y alimentado en la Argentina. Bueno, ahí por Nueva York, Sí, perfectamente. sí, tranquilamente. Ahí lo que tiene que hacer Tranquilamente.
el alimentado en Argentina tiene que presentarse ante la Autoridad Central Argentina y se remite el caso a España. Si fuera al revés, independientemente de la nacionalidad, que había una pregunta por ahí, debería hacerlo la presentación en el estado en el que está residiendo, es decir, a la autoridad central del estado de su residencia, y si el obligado alimentario está en Argentina, la vamos a recibir nosotros y le vamos a dar intervención al Ministerio Público con jurisdicción en el domicilio del demandado. Sí, y es muy importante Ujú. recurrir a la Autoridad Central Argentina. Siempre lo digo, en este caso ahí el área del Ministerio de Justicia, siempre están dispuestos a brindar información, asesoramiento y explicar esto de que en cada país es diferente, el Claro. derecho de fondo es diferente, cómo se interpretan los tratados, cómo se aplica la Convención de Nueva York, no se aplican en todos los estados de la misma manera, hay diferencias, algunos estados, como les decía, Italia no toma un inicio, sino un reconocimiento. Entonces, bueno, esto también va a decirnos cómo es la vía por la cual tenemos que hacer el reclamo. Todo esto nos va a ir orientando en si tenemos que ir por Nueva York directamente, si iniciamos el juicio en la Argentina y luego hacemos el reconocimiento por Nueva York. Nueva York, si la podemos utilizar toda, es genial porque no genera ningún costo. O sea, es un patrocinio a distancia completamente gratuito. Las otras convenciones de cooperación tienen costo, ¿se entiende? Entonces, eso es una ventaja para el acreedor alimentario muy, muy Claro. grande. Sí, ahí Acá te hablaban preguntan a cosas. vos, Mariana, sobre los Sí. formularios para iniciar la solicitud ante la autoridad central. Bueno, eso sugiero contactarse con nosotros porque va a variar de acuerdo al estado en que va a tramitar la acción. Es decir, se contactan con nosotros y ahí los asesoramos específicamente sobre el caso que tienen y hacia el lugar de destino, porque varían los formularios. Es decir, hay muchos estados que requieren un determinado formulario. Por ejemplo, España debe ser hecho en el modelo español. Con Chile tenemos que hacerlo en el chileno. Es decir, hay variaciones que tienen que ver con el estado de destino del caso. Pero básicamente la información es la misma. Lo que va a cambiar es el formato. Y las pruebas son básicamente también las mismas. Pero bueno, tenemos que presentarlo en el formato que están habitualmente habituados a tramitarlos. Ujú. Claro. Y ahí había una pregunta que a veces, bueno, acá hay otra. Ujú. Tengo sentencia alimentante en Reino Unido, me está costando justo por los costos. Bueno, eso lo podemos tramitar una solicitud de ejecución de sentencia, si es una sentencia firme, a la autoridad, lo remitiremos a la autoridad central del Reino Unido. ¿Es una sentencia argentina o es una sentencia obtenida en Reino Unido? Acá no aclara. Dice, tengo Ajá, sentencia ajá. alimentante en Reino Unido. Así que entiendo que Bueno, tiene ujú, sentencia argentina y el sí. deudor está en el Bueno, Reino sí, Unido sí, sí, se puede, la podemos tramitar en el a marco través de del la Modelo Convención de Nacional. Nueva Sí, York. sí. Y había Y otra eso no pregunta genera que costos. decía, perdón, Ujú, y había otra pregunta que decía que ujú. sabe que el deudor alimentario se fue a Europa, pero no sabe en qué país. Bueno, el Es país complicado. ahí está, va a estar complicado, porque ahí no vamos a tener ninguna posibilidad de nada. Es decir, la convención lo que exige es que se indique un domicilio. No obstante, intervenimos muchas veces solicitando la localización del demandado, pero tenemos que saber en qué país, para Eso es lo que saber iba a a qué decir. país El mandarlo. país lo tenemos que El saber y país lo podemos tenemos que pedir saber. Sí. que la autoridad El central país, nos ayude a sí, ubicar dentro exacto. de ese país donde está esa persona, ¿no? Y si se conoce la ciudad, por ejemplo, la semana pasada teníamos un caso para tramitar en Barcelona, en la que la parte solicitante conocía que estaba en Barcelona, tenía el número de teléfono, no tenía ninguna dirección laboral ni familiar. Y bueno, hicimos la presentación y le van a dar intervención desde la Autoridad Central Española a la policía, nos dijeron, a efectos de localizar al demandado. De todas maneras, sí necesitamos en esos casos en los que no hay dirección tener
datos referentes con respecto a fecha de nacimiento, documento nacional de identidad, como para identificar a esa persona también, ¿no? Y al revés, en Argentina nosotros hacemos esas gestiones a los fines de localizar el último domicilio del demandado o del potencial demandado, dando la intervención al RENAPER. Es bastante habitual que de repente nos lleguen oficios diciendo que vive en... A veces también hay dudas respecto a si es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Otras veces se sabe que es en Córdoba, pero no se conoce el domicilio, o directamente se sabe que ingresó a Argentina en una determinada fecha y no se sabe dónde está. Entonces, en esos casos, le damos intervención al RENAPER y, bueno, es bastante efectivo, ¿no? Pero sí necesitamos tener algún otro dato, como ya sea número de documento, número de pasaporte, o fecha de nacimiento o nombre de los padres, es decir, algún otro dato como para saber que estamos dando con la persona indicada, ¿no? Localizar. Bien. Pero Ujú. creo que no me olvidé ninguna de las preguntas que había en el chat para responder. Si no, por favor, nos lo dicen y o si quieren, si tienen alguna otra pregunta más, a ver. Tenemos 2 mensajes nuevos. Este ya lo respondí. No puedo bajar más. ¡Ja! A ver, acá. Ujú. A ver, bueno, muchas gracias por las Ujú. felicitaciones que nos hacen Ujú. llegar. A las 2, Mariana, Sí, vos también. sí. A Bueno, ver, entiendo que oficios a RENAPER o migración también para averiguar posible país de residencia en el eh, extranjero. podemos obtener la salida de Argentina, pero el ingreso al otro estado no. Ujú. De acá a qué país se fue? Ujú. Claro. Ujú. Y después, ¿dónde se obtiene la dirección de autoridad central y sus delegaciones? Bueno, los convenios que mencionaste vos, Andrea, es Cancillería, la autoridad central. Y Eh, sí, la Servicio de sí. Alimentos está en Casillería, en la DAJIM, la Dirección de Asistencia Judicial Internacional. Ujú. Y bueno, la licenciada Mariana Franco está en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, creo que en tiempo, Bien. Récord. cerramos récord, ¿no? Pues siempre surgen muchas preguntas con Sí, estos sí. casos. Mira, de todas maneras, nosotros estamos abiertos para recibirlos, ya sea ante algún caso puntual, alguna consulta puntual, es decir, porque acá hay que trabajar sobre cada caso en forma específica, como para ver cómo encuadrarlo y diseñar la estrategia, como decía Mariela. Así que bueno, ya sea por mail, por teléfono o presencial, generalmente la dinámica es que nos mandan un mail. Y bueno, y a partir de ahí empezamos las conversaciones, si se requiere incluso hacer una videollamada, una videoconferencia, también la hacemos con la parte interesada, a efectos de evacuar dudas, si es que no se quiere trasladar hasta el ministerio. Pero bueno, generalmente el armado de las solicitudes lleva a unos cuantos intercambios de mails e incluso consultas y demás. Y bueno, y quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos. Acá hay otra pregunta, el tema de los honorarios. Bueno, tema de los honorarios, a ver, por la Convención de Nueva York, Ujú. vamos a decir que no hace falta que Sí. la parte se presente con un abogado, pero bueno, somos los abogados quienes sabemos que esa es la vía, hacemos un análisis del caso y es la vía pertinente, con lo cual acompañamos a nuestro cliente en ese reclamo y pactaremos con nuestro cliente, ¿no? Ahora, si la pregunta es que vos tenés honorarios regulados en un juicio de alimentos que no te han abonado
esa sería la consulta. Sí, tenés que hacer la ejecución de esos honorarios como hacer la ejecución de otra sentencia, ¿no? Con los mismos, digamos. Pero no en el marco de la convención, es en otro. Claro. Claro, sí, Ujú. sí, 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 Ujú. por eso. Ujú. Y después el mail de la licenciada Mariana Franco lo pusimos más arriba, apenas empezamos, pero bueno, lo vuelvo a poner. Es Mariana, a ver si me acuerdo en Franco, M Franco, arroba, Franco, solo una M Franco, arroba, arroba jus.gov.ar. jus.gov.ar. Y después cooperación civil, Sí, ese también lo había puesto. cooperación Dictámelo con civil, operación arroba jus.gov.ar. Ahí civil está, perfecto. arroba jus.gov.ar. Ahí está. Ujú. Cualquiera de los dos los Bueno, vamos a estar respondiendo. Así que, bueno, gracias a bueno, ustedes por la presencia gracias a también y por ustedes. las Sí, inquietudes y el interés en el tema, ¿no? por supuesto, muchas gracias. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Si ya no hay más preguntas, nos despedimos. Después el video de la charla se va a subir al canal de YouTube. Se los pasamos también a ustedes, se los hacemos llegar al mail o a través de Loisa para que lo puedan también difundir. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Que gracias. estén bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo.